Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. El presidente de El Salvador, el controvertido Nayib Bukele, que acaba de hacer 2 años en la presidencia, no deja ni un solo momento de regalar titulares a la prensa, y no solo a la prensa salvadoreña, también a la de todo el mundo. Pocas veces el presidente de un país tan pequeño como El Salvador, que es un país realmente pequeño, quitando las islas del Caribe, es el país más pequeño de América, por lo menos es el más pequeño de la América continental. Pues bien, pocas veces el presidente de un país tan pequeñito ha dado tanto que hablar en el plano internacional. Bukele ya era conocido por su desmedida afición a las redes sociales, por sus amistades entre los principales youtubers de habla hispana o por la mala relación que tiene con los jueces de su país. Por si todo lo anterior fuese poco, lo último que ha hecho el presidente salvadoreño es anunciar, lo hizo el mes pasado, que adoptará el Bitcoin como moneda oficial del país con efecto no inmediato, pero casi entrará en vigor en el mes de septiembre, el próximo 7 de septiembre. El Salvador es un país dolarizado desde hace ya un montón de tiempo, desde hace 20 años. En el año 2001, con la idea de acabar con los brotes inflacionarios que castigaban al colón salvadoreño, que era la moneda de curso legal en El Salvador en aquel entonces, y también de dar estabilidad cambiaria al país, El Salvador adoptó el dólar estadounidense como moneda propia, como ya habían hecho Panamá o como hizo en esa misma época Ecuador. Desde entonces, todo en El Salvador se ha pagado en dólares, contantes y sonantes. Pues bien, a partir de ahora, el Bitcoin será, junto al dólar, obviamente, moneda de curso legal para librar todo tipo de pagos, incluidos los fiscales, es decir, se podrán pagar los impuestos que correspondan en Bitcoin. Los comerciantes tienen o tendrán a partir de septiembre la obligación de aceptar bitcoins, a menos que tecnológicamente no puedan hacerlo, ya que carecen de monedero digital. Ha creado el gobierno salvadoreño un monedero propiamente del país que se llama Chivo, que es del gobierno, o no disponen de conexión a internet o de los conocimientos adecuados. Desconocemos hasta qué punto el Bitcoin influirá en la economía salvadoreña a lo largo de los próximos años, pero sí sabemos que Bukele hace cualquier cosa para no pasar desapercibido. El denominado por sus fans como presidente millennial ha convertido las redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, y Bitcoin en sus señas de identidad dentro del país y también en el extranjero. Gracias a eso, muchos son los que le adoran. Otros, en cambio, creen que Bukele no es más que un producto increíble de mercadotecnia política con grandes ansias de poder. De un tiempo a esta parte, Bitcoin se ha convertido en toda una declaración de intenciones personales, económicas y, por lo que estamos viendo, también de intenciones políticas. Pase lo que pase con esta criptomoneda, automáticamente basta que salga en la prensa, y sale bastante a menudo en la prensa, todo hay que decirlo, pero una moneda que no tiene encarnación física, la verdad es que no está nada mal. Pues bien, pase lo que pase con el Bitcoin, automáticamente engrosa los titulares de la prensa de todo el mundo. Y cuando digo la prensa escrita, la radio y por supuesto también la televisión. Aunque el ámbito natural del Bitcoin es Internet, no deja de ser una criptomoneda digital y por lo tanto es donde se desenvuelve con soltura. Bitcoin da que hablar por todo. Si sube, porque sube. Si sube mucho, porque sube mucho. Si baja, porque baja. Si baja mucho, pues evidentemente se habla de Bitcoin durante semanas porque ha bajado mucho. Si se mantiene, porque se mantiene. Y entonces todos se preguntan qué es lo que pasa con el Bitcoin, que no sube ni baja en este momento. Vamos, que Bitcoin fascina a los periodistas y también fascina a algunos empresarios, sobre todo del ala digital del mercado, que han encontrado en el Bitcoin un reclamo permanente. En Estados Unidos este tipo de empresarios lo ejemplifica mejor que nadie el dueño de Tesla y de SpaceX, el pintoresco y visionario Elon Musk, que emplea su cuenta de Twitter, una cuenta de Twitter que no es precisamente una bagatela. A Elon Musk, lo acabo de mirar, le siguen nada menos que 58 millones de usuarios, es decir, que le sigue mucho más que toda la población de España. Está siguiendo a Elon Musk en este momento. Y utiliza esta cuenta, la cuenta
millonaria, nunca mejor dicho. Él además es millonario de dólares, pero es millonario de seguidores también en Twitter. Utiliza su cuenta para ensayar una mezcla de contenido empresarial, lo típico de todos los empresarios, de sus empresas, se entiende, algunas opiniones personales, pone muchos vídeos de cómo despegan y aterrizan sus cohetes espaciales, los de SpaceX, y también comparte, y esto me llama bastante la atención, creo que se lo llama todo el mundo, un montón de memes desquiciados, la mayor parte de ellos. Muchos de los seguidores de Elon Musk creen que si depositan su fe en él, tiene algo de profeta este hombre, para qué negarlo, y en sus empresas, como es lógico, automáticamente su magia les transportará a un futuro lleno de bondad y gloria, en el que todos se conviertan en multimillonarios como él, o casi como él, porque llegar a tener tanto dinero como Musk es complicado. Los seguidores de Musk en definitiva le adoran. Cualquiera que tenga algún amigo o algún conocido que sea seguidor de Elon Musk verá que es casi peor que el fútbol. Como sea, a uno se le ocurra criticarle o decir algo de él malo, que automáticamente le contraviene y bueno, es como mentar a su madre, casi. Algunos se dirigen a él como papá, así le llaman. Esto se puede ver en su propia cuenta de Twitter y en sus redes sociales, le llaman dad, como si fuera su padre, vamos. Bien, pues en todo ese cóctel mezclado y agitado, no como el de James Bond, en este caso las dos cosas, un ingrediente principal de Musk son las criptomonedas. Tanto Bitcoin, que es la emperatriz de estas monedas digitales, como otras tipo Dogecoin, que es una cripto basada en memes. Sí, tal cual. Es una cripto basada en memes que tiene valor, curiosamente. Es decir, hay gente que la compra y la vende. Bueno, esta de Dogecoin, Musk la promocionó con gran entusiasmo, pues hace no mucho tiempo, allá por los meses de marzo y mayo de este mismo año. Los fans de Musk, sobre todo los fans entregados al tema del Bitcoin, alcanzaron el éxtasis a mediados del mes de abril, cuando Bitcoin se puso por encima de los $60.000 la unidad. Creo que llegó a tocarlos y superar incluso los 63.000 a mediados del mes de abril. En eso tuvo mucho que ver el anuncio que había hecho su propia empresa de automóviles eléctricos, Tesla, de que aceptaría Bitcoin a cambio de sus vehículos. Vamos, que uno podía comprarse un Tesla y pagarlo tranquilamente en Bitcoins. No tenía que emplear euros, ni dólares, ni libras esterlinas. Los Tesla son algo así como el oscuro objeto de deseo de todos los aficionados a los automóviles. Cualquier persona que le gusten mucho, sueñan, o buena parte, no digo todos, pero buena parte de los aficionados a los automóviles sueñan con tener un Tesla o poderse comprar uno. Luego, curiosamente, se echaron para atrás los de Tesla, es decir, el propio Elon Musk. Evidentemente no se toma ninguna decisión capital en esa empresa sin su consentimiento, pero entre medias el precio del Bitcoin se disparó, formando una burbuja momentánea, no duró demasiado, que reventó la burbuja esta en la primera quincena de mayo. El Bitcoin se quedó, fue muy rápido, en un par de semanas en la mitad de precio. Se había llegado a los 60.000, pues bajó hasta los $30.000, que es lo que cuesta a día de hoy. Hoy lo he mirado hace un momento y estaba en eso mismo, en unos $30.000. Los seguidores de Musk, que más Bitcoin compraron durante la burbuja primaveral, se dolieron, como es lógico y previsible, pero no tanto con su líder, al que consideran que es un visionario, sino con el hecho mismo de que cayese porque había cobardes que estaban vendiendo los bitcoins, ¿no? Al contrario, yo pude leer con mis propios ojos como muchos le rogaban en Twitter que siguiese animando a comprar bitcoin para que se recuperase el precio, como fuese, ¿no? En fin, que más que se encuentra en la intersección entre el culto a la personalidad y el atractivo de las criptomonedas para protegerse de la inflación, que en algunos lugares del mundo es importante, y en otros, como Estados Unidos, está empezando a serlo porque la inflación, como comentaba aquí en la contracrónica el mes pasado, se les está empezando a ir de las manos. No a niveles venezolanos o argentinos, pero muy por encima de lo que estaba previsto, o desde luego de lo que los usuarios del dólar esperaban hace solo un año y medio. Más que evidentemente es un millonario, como os decía, no necesita dinero. Bueno, no le viene mal y le gusta ganar dinero, que para algo es empresario, pero no es un tipo que esté necesitado. Su trabajo no es invertir en Bitcoin, como podemos imaginarnos. Tiene empresas, algunas punteras, como el caso de Tesla o de SpaceX. Su patrimonio neto es de unos 160.000 millones de dólares. Es bastante alto, está entre los más grandes. Es algo inferior al de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que es de 205.000 millones de dólares. Eso es a día de hoy. Evidentemente,
como hablamos de patrimonio neto, no el dinero que llevan en el bolsillo. Esto cambia en función del precio de las acciones que tienen en su cartera, pero aún así es superior al de Bill Gates, que es hoy de 129.000 millones de dólares. Pero esto del Bitcoin le viene como anillo al dedo a Elon Musk como reclamo tuitero de cara a sus seguidores más entregados, que son un montón de ellos, son millones, claro. Si le siguen 58 millones de personas, con que solo un 1% sea un seguidor entregado, pues ya estamos hablando de muchos miles de tuiteros que están entregadísimos a su líder. Bien, pues ahora esa misma dinámica se está desarrollando en El Salvador, esta de Elon Musk, pero no es un millonario excéntrico quien la ha puesto en marcha, sino todo un presidente, Nayib Bukele, que ha pasado por este programa en alguna ocasión, varias ocasiones, de hecho, que el mes pasado convirtió al Bitcoin en moneda de curso legal del país. Y claro, algo así saltó de golpe a las televisiones de todo el mundo, y por supuesto en Internet estuvieron días hablando de este tema el mes pasado. El Salvador es un estado pequeño, pero claro, no deja de ser un estado. Tiene 6,5 millones de habitantes, creo que unos 20.000 kilómetros cuadrados, es pequeñito, insisto, pero es un estado, no es ni siquiera una ciudad-estado, es mucho más grande que una ciudad-estado. Muchos se preguntaron en ese momento qué pasaría si un país más grande, no lo sé, México por ejemplo, hiciese lo mismo, que López Obrador decidiese, aparte del peso, hacer del Bitcoin una moneda de curso legal. Pues la verdad es que no tenemos ni idea, pero vamos, es poco probable hoy por hoy que lo haga. Además, Bukele y AMLO son líderes populistas, pero de un populismo de naturaleza distinta. Los últimos 6 meses han sido muy agitados para Bukele, bastante agitados, de hecho. En febrero, su partido, que se llama Nuevas Ideas, arrasó en las elecciones legislativas del país. Se hizo el tipo con una mayoría brutal, ¿no? Una supermayoría de 2/3 en el Congreso salvadoreño, que es unicameral. Luego supone tenerlo todo en el Congreso es tenerlo todo. Luego, a partir de ahí, esto sucedió en febrero, a partir de ahí empleó esa supermayoría que acababa de obtener para quitar de en medio a los principales jueces y al fiscal general del Estado, de El Salvador, en una medida que muchos han denominado y siguen denominando dentro de El Salvador como autogolpe. Luego, días después, esto creo que fue el día 5 o el 6 de junio, Bukele anunció, con gran trompetería y platillos y demás, que el país comenzaría a aceptar la criptomoneda, es decir, el Bitcoin, como moneda de curso legal. Y luego ya al día siguiente tuiteó una foto de sí mismo con los ojos con un destello láser, que esto es una práctica habitual de todos los usuarios de Twitter que de este modo quieren indicar a sus seguidores que están a tope con Bitcoin. Los analistas observaron el movimiento, los analistas financieros y económicos estoy hablando, observaron el movimiento de Bukele un tanto intrigados. Esa es la verdad. Yo cuando lo vi, estuve leyendo un rato sobre el tema. Claro, El Salvador es pequeño, esto si lo hubiese hecho Rusia o México, como he dicho antes, o Brasil, no digamos ya un país europeo, bueno, pues sí que hubiese dado lugar a un terremoto, pero en el caso de El Salvador, siendo tan pequeñito, con un comercio exterior interesante, pero acorde a su tamaño, pues generó algo de intriga, porque además El Salvador no deja de ser un país del tercer mundo, es decir, que no tiene mucho sentido que El Salvador, un país donde aproximadamente el 70% de la población ni siquiera tiene una cuenta bancaria y apenas la mitad de sus ciudadanos cuenta con conexión a Internet, que un país así, adopte oficialmente una moneda digital como el Bitcoin. Sin embargo, visto a través del valor que Nayib Bukele da a las redes sociales, sí que tiene sentido. Si lo miramos desde el punto de vista económico o incluso operativo, es decir, que pase a convertirse el Bitcoin en algo común dentro de El Salvador, no tiene mucho sentido, la verdad, tal cual están las cosas hoy. Ahora, si lo miramos desde lo que le interesa realmente a Bukele, sí que tiene sentido. Como muchos emprendedores del sector tecnológico, especialmente en Estados Unidos, Bukele es de estos inquietos que abandonó la universidad, la carrera universitaria antes de tiempo para dedicarse a los negocios y comerse el mundo, ¿no? Pero pronto se empezó a dedicar a la política. Él tiene 39 años y lleva en política casi 10, sino 10. Su carrera política comenzó en serio hace unos 10 años, en 2012 creo, cuando se convirtió en alcalde de un lugar llamado Nuevo Cuscatlán, que es una ciudad satélite de la capital del país, de San Salvador. Luego ya posteriormente se convirtió en alcalde de San Salvador, fue elegido alcalde de San Salvador en las elecciones municipales del año 2015. Se afilió al
partido de izquierdas por antonomasia de El Salvador, que se llama Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, pero salió muy mal de allí, abandonó el partido un par de años más tarde, después de ser acusado de difamar y de acosar a otros miembros del partido. También le acusaron de agredir, pero agredir físicamente, no verbalmente, a una concejala del partido. Después de eso, Bukele fundó el partido Nuevas Ideas, que le ha llevado a la presidencia y que le ha permitido controlar el Congreso, y comenzó a desplazarse cada vez más y de una manera más evidente hacia el populismo. Su autoritarismo, que podríamos calificar todavía de ligero, no es ni mucho menos un dictador ni nada por el estilo, es autoritario y además se encuentra en estos momentos, después de 2 años de poder y sabiéndose conocido en todo el mundo, se encuentra en ese punto en el que se quiere mucho y se tiene muy alta estima. Se basa su estilo de liderazgo, podríamos decir, se basa en transmite cierta sensación de frialdad y de distanciamiento, aunque parezca mentira. La base de su imagen pública es Instagram, donde tiene la cuenta de Bukele, tiene más de 3 millones de seguidores, y ahí suele aparecer, os invito a visitar su cuenta, suele aparecer como si fuese un modelo de moda, es un tipo bien parecido y además es joven, caray, tiene 39 años, puede parecer un cantante o un futbolista con gafas de sol, reuniéndose siempre con gente poderosa e influyente. Esa sería la primera pata, la más puramente visual de su imagen pública. La segunda pata es su cuenta de Twitter. Twitter le siguen también casi 3 millones de personas, 2.700.000 personas exactamente, o por lo menos 2.700.000 cuentas, en la que alterna entre información oficial del gobierno, la propia de un presidente de la República, es decir, iniciativas oficiales, últimamente pues como es lógico todo lo relacionado con la pandemia. Eso por un lado, ahí no despierta ningún tipo de sorpresa. Eso lo alterna con retweets a sus seguidores que comparten memes. Es de los pocos presidentes que comparte continuamente memes que le van enviando o que le gustan. Es hoy por hoy, y en esto no exagero lo más mínimo, es Bukele, con diferencia además, la celebridad número 1 de El Salvador. Diría que de parte de Centroamérica, y es además muy conocido en todo el mundo hispano. A ver, mucha gente, especialmente la más joven, tendría problemas en España o en México o en Argentina para decir quién es el presidente de Colombia. Pero no sucedería lo mismo con el presidente de El Salvador, siendo México, Argentina o Colombia países mucho más grandes, más importantes y con muchos más millones de habitantes. Claro, tener un presidente que es también un influencer en Instagram y en YouTube se ha demostrado como algo capital en El Salvador. Para los salvadoreños, la segunda fuente, esto según se extrae de los sondeos que se han hecho, la segunda fuente de noticias más importante, después de la televisión, los salvadoreños se informan a través de las redes sociales. Esto tampoco es extraño, está sucediendo en otros países del mundo. No es que El Salvador sea aquí peculiar. Sucede en Estados Unidos, sucede en muchos países de Europa. Después de la televisión viene automáticamente las redes sociales. La prensa escrita ha perdido influencia, también la ha perdido la radio, aunque la radio ha encontrado una segunda vida en forma del podcasting, pero que las redes sociales al final, las redes sociales tienen esa ventaja, tanto Facebook como Twitter, Instagram, de que pueden meter un poco de todo. Todos los formatos clásicos los puedes colocar ahí, televisión, puedes meter imágenes fijas, fotografías, puedes meter vídeos, audios, etc. Por lo tanto, es como un periódico completo y además en el que se puede construir una cámara de eco casi perfecta. El tuitero o el tipo que tiene su cuenta en Facebook lee, escucha y ve exclusivamente lo que le interesa a él. Bien, esto en El Salvador es importante. Bukele y miembros muy prominentes de su partido lo que hacen es conocen a la perfección la influencia del presidente en estas redes sociales y a partir de ahí establecen la agenda informativa del día. Por lo general a través de hashtags, eligen uno o dos cada día y a partir de ahí los mueven. Pero no los mueve el gobierno, los mueven sus seguidores. Es decir, que se habla de lo que el presidente quiere que se hable sin necesidad de que los medios de comunicación tradicionales se hagan eco de ello. Bukele fija los temas en Twitter y sus seguidores, que son muchísimos, tened en cuenta que tiene 2.700.000 seguidores en Twitter, casi 3 millones, y el país tiene 6,5 millones de habitantes. Evidentemente le sigue gente de todo el mundo, pero aun con todo, estamos hablando de que una parte
considerable de los salvadoreños sigue al presidente. Eso no sucede en otros países del mundo, donde no se sigue al presidente o se le ignora directamente la mayor parte de la población, no solo los que están interesados en política. Bien, pues este hombre consigue que su gobierno consigue que el mensaje lo fija él y lo amplifican sus seguidores de una manera muy efectiva. Algo parecido ha pasado también con el Bitcoin. A ver, esto del Bitcoin no es algo sencillo de explicar. Cuando apareció en su momento no lo entendía nadie. Aquí en la Contracrónica se ha hablado mucho de Bitcoin. Yo fui el primero que tuve que formarme porque al principio no lo entendía. Recuerdo hace unos años. Así que muchos son los que se han encargado en las redes sociales, gente pro Bukele, de masticarlo para luego regurgitar en la red las explicaciones ya de un modo muy simplificado para que lo entienda casi cualquiera. Todo, por supuesto, en beneficio del presidente, que ve como una legión de admiradores que le salen gratis porque no le pasan factura a fin de mes, todos muy influyentes, o muchos de ellos muy influyentes, le hace continuamente el trabajo duro. Bukele lleva, como os decía antes, solo un par de años en el poder. Ganó las elecciones en 2019 y luego tomó posesión del cargo hace 2 años y un mes, fue en junio del año 2019. Pero tal es su impronta que hoy El Salvador sería inexplicable sin él. Apenas la gente se acuerda ya de cuando no estaba Bukele, de cuando gobernaba el Frente, que no es hace tanto tiempo, caray, que es apenas 2 añitos. Él en origen era una figura con ciertas auras progresistas. Había militado en el Frente Farabundo Martí y por lo tanto se le tenía como alguien que venía a renovar la izquierda salvadoreña, que estaba un tanto envejecida. Bueno, no hay más que ver el que su predecesor, que tenía un montón de años encima, y se le veía de esta manera, que venía alguien que venía moderno, que venía del mundo empresarial, que iba, por supuesto, aparte de renovar la izquierda salvadoreña, a limpiar la vida pública. Pero en el transcurso de su presidencia se ha vuelto más autoritario. Las alabanzas continuas en la red le han hecho desconectarse en buena medida de la realidad. Empieza a percibirse en él cierto providencialismo. Pero esta vez no es Dios quien le hace los encargos, sino el pueblo salvadoreño a través de Twitter. Hay también un innegable aspecto que tocaría, digamos, casi el género. No sé si quizá me estoy arriesgando demasiado para el encanto de Bukele, quiero decir cómo le perciben sus paisanos. Es algo así como, o por lo menos me lo parece a mí, la versión millennial y moderna del caudillo hispanoamericano. A ver, no se viste militar, evita las medallas, bueno, evita hasta la corbata. Es difícil verle con una corbata puesta, pero en esencia, y las formas, hasta su gestualidad, es algo muy parecido. Pero vamos, para quien está de acuerdo con él, todo es fantástico. Para quien le critica, no tanto. A los periodistas que le critican, pues sus seguidores ya les han puesto un sobrenombre, les llaman chayoteros. Chayoteros es un mexicanismo que significa vendido. Es decir a alguien que es un periodista chayotero es decirle que es un periodista vendido, un periodista tarifado. Al parecer no es un término que fuese de uso común en El Salvador, que venía de México, que en México sí se utiliza, pero no se utilizaba en El Salvador. Así que muchos creen allí que lo han introducido desde México consultores políticos contratados por el presidente, que han visto que esa palabra podía encajar bien en El Salvador y se utiliza bastante ahora. No lo sé, quizás sean esos mismos asesores quienes le recomendaron dar un golpe de efecto el mes pasado con lo del Bitcoin. El famoso autogolpe de Bukele que os comentaba antes, que fue a principios de mayo, y que en aquel momento pasó a convertirse en casi lo único de lo que se podía hablar del país, o en el país y dentro del país. A principios de mayo no se podía hablar de El Salvador sin referirse a la guerra de su presidente con el Poder Judicial y con la Fiscalía. Necesitaba un golpe de efecto, mucha tinta de calamar que ocultase el escándalo. Y ojo, lo consiguió, que sí, tanto que lo consiguió, porque tras el anuncio de la conversión del Bitcoin en moneda oficial, empezó a hablarse de esto y ya solo de esto, no se habla de otra cosa. Eso sí, es posible que Bukele haya sobreestimado la importancia de Twitter en el mundo real. Esto es un error en el que caen muchos tuiteros y muchos políticos que viven en Twitter. Recuerdo aún en el año 2015, hace ya de esto, pues va para 6 años, a finales de 2015, las elecciones generales en España aquel año, que uno de Podemos me decía muy dolido que no entendía cómo habían podido quedar terceros si ellos ganaban en Twitter. Le tuve que explicar que bien, pero que fantástico, pero que Twitter
no era España, era solo una parte de España, digamos, una parte, sobre todo el Twitter político, una parte que está siempre enfadada, nada más, y que está politizada. El resto del país va por otros derroteros. Así que aquí nos podríamos encontrar algo parecido, aunque también es cierto que llega mucho más allá de la política. El culto a la imagen personal que hace en Instagram, que es una red social muy visual, va mucho más allá de las ideas políticas. Así que aquí nos encontramos con que, si bien lo del Bitcoin tapizó los periódicos y se convirtió en el monotema en la televisión y en la radio, en las redes durante días, podría ser que a muchos salvadoreños no les haya gustado mucho la iniciativa. En una encuesta de hace un par de semanas, la mayor parte de los consultados manifestaron más sus dudas que su entusiasmo con el Bitcoin. Esto fue una encuesta hecha en El Salvador. Apareció, de hecho, a principios de este mes un trending topic que sigue existiendo, podéis consultarlo, que dice textualmente: cuadradillo, nadie quiere Bitcoin, todo junto. Vamos, a mí esto me parece toda una grieta en la estrategia de comunicación del presidente. Algo así no se lo esperaba en Twitter, en su Twitter. El plan de hacer Bitcoin moneda oficial, entre tanto, a pesar de todas estas cosillas que se ven por la red, sigue su curso. Como os decía antes, la fecha oficial de adopción del Bitcoin como moneda de curso legal es el próximo 7 de septiembre. Vamos, dentro de un mes y 3 semanas. El gobierno, de hecho, está dando $30 en Bitcoin. Es muy poquito, $30. Son 0,0010 Bitcoin. Es decir, nada. Una fracción mínima. A cualquier salvadoreño que se registre se le dan $30 que se registre, ojo, en el monedero oficial de criptomonedas que ha creado el gobierno, que se llama Chivo, y que aún no se sabe qué tal funcionará. Tampoco se sabe qué pasará con la economía de El Salvador cuando el precio del Bitcoin caiga de golpe, como ha sucedido varias veces. En mayo, de hecho, después de la burbuja inflada de manera muy convencida por Elon Musk, su precio se derrumbó un 30% en unos días y aún no se ha recuperado, como podemos ver. Pero bueno, a pesar de todo, Bukele está creando escuela en toda la América hispana. Proliferan los políticos jóvenes, políticos bukelizados, tanto en el fondo como en la forma, en países como México, como Paraguay, como Panamá, que se han puesto en Twitter fotos de perfil con destellos láser en sus ojos. Han tuiteado además todas estas fotos para que todo el mundo lo vea. Es posible que haya más Bukeles a la vista, todos además cortados por el mismo patrón. Populistas de entre 30 y 40 años, adictos a las redes sociales y más concretamente a Instagram y Twitter, y aficionados al Bitcoin, bueno, y a cualquier otra cosa que nazca en la red y que pueda venderse bien a través de ella. Visto así, Nayib Bukele podría terminar siendo un pionero. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Teresa, que en el curso de una contrarréplica en directo que hicimos a principios de mes en Twitter con Pizarro y con Andrea, un contraescucha venezolano preguntaba por el MIR en España, que es cómo se forman los médicos aquí. Pues bien, Teresa, que es médico, da unas pinceladas muy oportunas sobre el tema. Hola Fernando, he estado escuchando la contrarréplica que hiciste ayer en Twitter y en primer lugar quería dar las gracias a Andrea y Alejandro por sus aportaciones que me parece que fueron muy interesantes. Al hilo de la pregunta que hizo un médico venezolano, Alfredo creo que se llamaba, sobre la vía MIR de formación, me gustaría hacer una reflexión. Es evidente que es un magnífico sistema de formación de los mejores de Europa. Prueba de ello está en la demanda que muchos países comunitarios hacen de nuestros médicos y lo bien valorados que están. Pero hay una realidad y es que la medicina está cada vez más súper especializada y ocurre como en las carreras, que la demanda es limitada y exige la existencia de números clausus para acceder a dichas plazas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el reparto de las especialidades se va a hacer en base a un examen que es eminentemente teórico, donde las actitudes personales de cada médico no se valoran en absoluto, ¿vale? Pues esto es de vital importancia para las especialidades quirúrgicas, para algunas especialidades médicas como por ejemplo la psiquiatría. Te puedes encontrar con un excelente neurocirujano en potencia que tuvo que coger familia porque era la especialidad que más plaza ofertaba en ese momento, no tenía acceso a escoger la otra especialidad, o todo lo contrario, un médico que sacó muy buena nota y que con esa buena nota pues se vio animado a coger una de las especialidades más punteras cuando a lo mejor sus actitudes iban más hacia la pediatría o hacia la medicina de familia, ¿no?
Con esto no quiero decir que esté en contra de la formación MIR, que ya repito que me parece excelente, pero sí opino que el sistema de acceso a estas plazas MIR podría beneficiarse de una valoración personal de las actitudes para hacerla más adecuada y para mejorar al fin y al cabo la atención sanitaria. Pues solamente quería añadir eso, un saludo a todas las contraescuchas y un abrazo. Pues muchas gracias, Teresa, lo has explicado estupendamente. Poco más puedo aportar a esto porque ni soy médico ni lo quise ser nunca. Pero vamos, sí sé que los médicos españoles tenéis una formación extraordinaria y a ello no es ajeno la cantidad de años que invertís en la formación. Bien, seguimos con Mario de Murcia, que escuchó el otro día a su paisano de Molina de Segura y lo de los carteles municipales que informaban o que informan de la supuesta ausencia de violencias machistas en la localidad, y nos cuenta lo siguiente. Hola, muy buenas tardes, Fernando. Pues mira, justamente estaba escuchando aquí la contracrónica y he escuchado a un oyente de Murcia, concretamente de Molina de Segura, que hacía un comentario respecto a que en su localidad se ha colocado un cartel diciendo que Molina de Segura está libre y que no tolera la violencia machista, ¿no? Y se preguntaba si es que antes sí que se toleraba, antes de poner ese cartel, me refiero. Y bueno, una reflexión muy rápida que me da a este respecto es que, bueno, está muy claro que ahora nos vemos enfrascados en lo que se llama la guerra cultural. La izquierda que tenemos actualmente, por lo menos en España, tiene una capacidad de gestión respecto a la economía y a cosas importantes realmente limitada, por no decir nefasta, y entonces ha cogido todas estas banderas que, como tú bien decías, pues nadie puede estar en contra, ¿no? Como estar en contra de la violencia machista o estar a favor del pueblo saharaui. Yo personalmente creo que las personas que no coinciden con este pensamiento de extrema izquierda o de izquierda, pues en lugar de... O sea, está bien que se vean estas cosas y que se comenten con cierta ironía o, bueno, incluso con espíritu crítico, pero lo que creo que en ningún caso tienen que hacer las personas pues de pensamiento liberal o de pensamiento de derechas, conservador, que no coinciden con esta ideología de izquierdas, es en ningún caso, como digo, mostrar enfado o reaccionar ante este tipo de medidas, porque al fin y al cabo los que hacen este tipo de movimientos en cierto modo están buscando también pues el enfrentamiento con las personas que piensan que eso no es necesario, que por lógica se dice que podrían ser muchas, pues para acusarles de todo tipo de cosas, desde fascistas hasta derechistas hasta racistas, y de esa forma justificar un poco también su propia actividad política, por lo cual sabemos que este tipo de gestos son sobre todo esos gestos. Al final lo que importan son las leyes que se realicen y muchas ni siquiera tampoco tienen especial relevancia. Entonces, bueno, yo mi reflexión es que las personas que no estemos de acuerdo con ese movimiento, y a pesar de que nos parezca demagogo o nos parezca populista, pues nada, decir que muy bien chicos, aplaudir un poco y a otra cosa, y a las cosas importantes, intentar dar la batalla pues más en las cosas importantes que no en estas nimiedades. Un saludo y os escucho, hasta luego. Bueno, Mario, más que una guerra cultural es guerra al sentido común, a la biología y a la gramática, la de esta gente. Supongo que ya te habrás enterado de que ahora están con lo de matria en lugar de patria, que es una bobada, sin apenas recorrido más allá de los círculos de extremistas. Pero claro, como están en el poder, dan la tabarra con eso y tienen mucha visibilidad. El problema que tienen cuando llega al poder esta gente es que no pueden cumplir una sola de las promesas que hicieron antes de acceder a él. Promesas del tipo: os voy a poner un sueldo a todos y seréis felices por siempre jamás. Claro, solo les quedan estas tonterías terminológicas. A mí me recuerdan un poco a los falangistas de los años 40, cuando se empeñaron en españolizar todos los términos. Caray, a la ensaladilla rusa había que llamarla ensaladilla imperial, al filete ruso filete alemán, al cine Capitol, que está en la Gran Vía, había que llamarle cine Capitolio, habría que llamarle no, y se le obligó a cambiar el rótulo al dueño.
También se empeñaron en cambiar el nombre de diputados. No se pueden llamar diputados, tienen que llamarse procuradores. El de obreros no eran obreros, porque eso tenía resabios comunistas, y entonces había que llamarles productores. No cuajó, obviamente. Hoy decimos obreros y decimos Cine Capitolio y decimos filete ruso. Y no cuajó porque estos delirios lingüísticos son propios de fanáticos. Los de Podemos siempre han tenido un ramalazo falangista, hasta en las formas, ¿eh? Pero ahora que están en el poder, pues lo tienen aún más acusado. Bien, seguimos con Benito, que pregunta por el embargo a Cuba. Acabo de terminar de escuchar la carta que ha escrito la monja cubana al Papa y te mando esa nota de voz para pedirte un favor. Cuando lo estaba escuchando me he recordado una situación que viví hace unos años, pues 10, 12 ya, no me acuerdo, en República Dominicana, trabajando con un grupo de cubanos en el que uno de ellos, iban con un par de comisarios políticos, ocurrió algo, nos fuimos para el hotel y ya coincidimos, comimos allí y un hombre ya maduro, de edad provecta, le cayeron unos lagrimones impresionantes porque cuando la revolución él era un crío y se empeñó en quedarse a vivir en Cuba y a luchar por su país. Muchos de su familia se fueron a Miami y le cayeron unos lagrimones impresionantes porque se culpaba a él de haber condenado a toda su familia. Ahora están viviendo con lo que les mandan de Estados Unidos. Pero el favor va por otro lado. Tengo una amiga que se ha casado con un cubano con nacionalidad española y yo no sé, lo que me va llegando de ella por redes sociales, no sé si lo hace por puro convencimiento y por amor o porque no le queda más remedio y cree que de una forma u otra tiene que justificar algo. Entonces todo viene porque lo que me está llegando es que siguen echándole la culpa al bloqueo. Te pido un favor. Sé que alguna vez lo has hecho el comentario, pero no tengo el recuerdo de que hayas profundizado suficientemente. ¿Puedes explicar realmente en qué consiste el bloqueo estadounidense? Para desmontar un poco, más que por los de allí, que también, porque tuve también otra experiencia con un cubano que contraté aquí en Madrid y que un día me llegó a la oficina con un trancazo impresionante y yo le mandé a casa, me decía, es que si me voy a casa no cobro hoy. Y él llevaba ya meses viviendo aquí en España. Pues es lo que les venden, que es lo que me decían allí. Dice, no, el día que el viejo cuelgue los guantes, pues el viejo colgó los guantes y ahí siguen. Y lo peor de todo es que hay gente de allí que aun estando fuera sigue sin verlo, pero lo peor de todo es que, no sé si ella todavía le sigue viviendo allí y viendo lo que ha visto y sufriendo lo que está sufriendo sin vacunas y sin le sigue echando la culpa al bloqueo estadounidense, pero es que estoy convencido que en el mundo occidental en el que vivimos, aquí hay mucha gente que lo justifica así. ¿Puedes explicarlo? Si puede ser de una forma prolija, mejor de una forma sucinta. Vale, muchas gracias por el programa, espero no haberme extendido demasiado y un saludo a todos. Gracias. Cuba, efectivamente, Benito, no padece bloqueo alguno, por mucho que lo repitan una y otra vez. Hubo un bloqueo de la isla durante unas semanas en 1962, en el otoño del 62, con motivo de la crisis de los misiles. Punto, ya está, nada más. Se fue todo el bloqueo cubano. Lo que sí existe es un embargo desde el año 1960, un embargo motivado por la incautación de los bienes de los ciudadanos y empresas de Estados Unidos por parte del gobierno de Fidel Castro. Cuando digo incautación, digo bien porque ni se les compensó ni nada por el estilo. Una expropiación es algo legítimo que puede hacer un Estado, pero te tiene que compensar. Lo otro es directamente una incautación. El embargo estadounidense del 60 ha ido cambiando, ha ido modulándose a lo largo de los años. De hecho, ha ido suavizándose desde 1960, así en líneas generales. Al principio era total. Los estadounidenses simplemente no podían comerciar con Cuba y no había mucho más. A Cuba tampoco le hacía falta, en aquel entonces no se quejaban por ello, porque lo que necesitaba el gobierno cubano pues les llegaba directamente de la Unión Soviética. Fue a partir del 91 cuando empiezan con lo del bloqueo. Ya está. Que es que no es tal, como ya te digo, pues cuando empieza la propaganda castrista a soltar lo del bloqueo a todas horas. Es, como decía, un embargo comercial, no un bloqueo, que afecta a todos los bienes a excepción, hoy por hoy, de los alimentos y las medicinas. Es decir, en Cuba se pueden adquirir vacunas o carne de vaca o cereales de Estados Unidos, pero claro, antes tienen que pagar el pedido, y ahí es donde falla la cosa. Y además a los cubanos, los proveedores estadounidenses les piden prepago riguroso, porque no se fían. Pero bueno, aún así, aunque no pudiese comerciar con nada de Estados Unidos, Cuba puede comerciar con cualquier país del mundo.
Su principal socio comercial, de hecho, es España. El 20% de las importaciones cubanas provienen de España y el 10% de sus exportaciones van a España. Sus exportaciones se limitan a tabaco, azúcar de caña y, pequeñas cantidades de zinc, de níquel, también algo de marisco y poco más. Vamos, que son todo materias primas. El problema que tiene Cuba es que produce muy poco y apenas atrae divisas. Mira, en el año 2019... sus exportaciones ascendieron a 1.200 millones de dólares. Ese mismo año las importaciones fueron por valor de 5.300 millones de dólares. Como ves, hay una descompensación total. Importa de todo, maquinaria, vehículos, plásticos, mobiliario, medicamentos, productos químicos, papel, etcétera, etcétera. El país no produce casi nada porque el sistema económico imperante, todos sabemos cuál es, lo impide. No porque los cubanos sean tontos o perezosos, que no lo son en absoluto. Vamos, que la de Cuba es una improductividad inducida por el régimen. Te preguntarás, eso sí, cómo equilibran el brutal déficit comercial que tienen. Ya te he dicho lo que necesitan importar cada año y lo que exportan. Bueno, básicamente con turismo, con el subsidio venezolano y con las remesas de los exiliados, los que tienen Estados Unidos o en Europa. Bien, este último año se han caído los dos primeros capítulos. El turismo está fatal, peor que mal, y el subsidio venezolano pues ha ido a menos hasta quedarse en prácticamente nada. Y claro, se ha extendido la escasez y el hambre, que como ves no se debe al embargo, sino al sistema político y económico que impuso Fidel Castro y que aún se mantiene. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de Perú. En Perú, el sistema democrático es, como en todo el mundo, una oligarquía salvaguardada de rebeliones mediante la soberanía popular y el sufragio universal que lleva a millones de analfabetos políticos demagógicamente presionados a ceder la soberanía a la oligarquía, unos políticos analfabetos y malintencionados que controlan el Estado. En Perú, su oligarquía es tan incompetente y voraz que resulta contraproducente a ojos de todos. Y los recambios de personas no suponen cambios de aptitudes o actitudes, o mejora tangible. Aunque la sociedad peruana suele avanzar pese a sus gobernantes, en este momento parece que sus gobernantes son un escollo infranqueable y sin alternativa legítima visible. Por lo que, sobre Perú, sin conocer el futuro, podemos aventurar que para que reconduzca su actual mala situación tendrían que pasar muchas cosas y muy improbables. En todo caso, Pedro es el timonel de turno. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 21 de julio, y os emplazo, como siempre, a que regreséis por aquí mañana.